Familia, bueno, pues vamos a por el segundo episodio para concluir la noche de este docudrama que se ha preparado precisamente en el día de hoy a cuenta del famoso antivirus. Verán, yo no sé cómo definir mejor con qué concepto esta epidemia, brote, no sé cómo definir mejor la situación, no sé qué concepto es más adecuado. Lo que a mí me queda un poco claro es que lo mismo que sucedió con la COVID-19 se repite en este momento con precisamente este otro virus. Es decir, que Fernando Simón, aparece diciéndonos que, bueno, los casos que se pueden dar de contagio sobre este virus son escasas, que Mónica García dice de 3 palabras 2 mentira y una no la sabe y un largo etcétera. Bueno, yo les cuento cómo me he enterado de todo esto, porque lo cierto es que yo hoy a las 6 de la mañana me había levantado con un cabreo monumental y una resaca terrorífica acerca precisamente de la noticia que les he comentado en el vídeo anterior sobre el pago de las pensiones a los funcionarios con fondos europeos, cuando regreso precisamente a casa sobre las 4 de la tarde y me encuentro un caos monumental. Enciendo precisamente esta plataforma y me encuentro que había habido pues una rueda de prensa precisamente de la MEMA con el desministro grande Marlaska, que más le valía dedicarse a otras cosas que son más importantes. Ahora explico el por qué. Porque este señor se ha sentado en esa sala de prensa para decir que si se acoge precisamente a este buque que, insisto, tiene un brote de este virus, es precisamente por motivos humanitarios. Querido Desmarlaska, por motivos humanitarios, lo deberías de hacer con los españoles de aquí, porque estamos pasando las puñeteras, por no decir un taco mayor, es decir, putas. Y también te deberías de dedicar precisamente a lo que te compete. Y lo que te compete precisamente es que por motivos ya humanitarios declares a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de este país profesión de riesgo. ¿Por qué? Pues fíjense, recuerdan que el otro día en un vídeo les comentaba que aquí en Madrid, en Vallecas concretamente, un agente fuera de servicio fue apuñalado 17 veces por una persona. Bueno, pues parece ser que este individuo que apuñaló a la gente resulta que, oigan, está en libertad. No por culpa de un juez, sino por culpa precisamente de este desgobierno y que no cambia ni una ley, ni este ni ninguno. Por eso este señor está en libertad, pero dada la criminalidad que se está viviendo en nuestras calles, lo primero, por motivos humanitarios, señor Desmarlaska, sería precisamente declarar en lo que te compete, insisto, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, profesión de alto riesgo. Pero dicho lo cual, vamos a hablar precisamente de lo que es el antivirus. El antivirus, señores, es un virus y tiene 2 variantes, al igual que la COVID, no sé ni cuántas variantes tenía, si 15 o 26. La cuestión es que hay 2. Una que es la variante de los Andes y otra que es la asiática europea. La asiática europea, señores, evidentemente tiene una tasa de contagio entre personas muy baja, pero la que viene de los Andes, es decir, de países de Latinoamérica, su tasa de contagio entre humanos es elevadísima y además el riesgo de muerte es elevadísimo también. Bueno, pues entre otros países en Latinoamérica que precisamente tienen esta enfermedad se encuentra Argentina. Argentina tiene una alta tasa precisamente de personas que han sido contagiadas con este virus llamado antivirus. Y en los últimos años, según he podido leer, porque he tenido que recopilar información, como ustedes verán y sabrán, o sea, a todo correr durante un poco de tiempo de esta tarde, pues en los últimos años, vuelvo al tema, en Argentina se han incrementado los casos de antivirus.
Y la variante andina es precisamente la que más transmisibilidad tiene entre humanos. El buque en el que se ha convertido no en un crucero, sino en el buque del terror, yo desde luego, si fuera pasajera de ese buque, creo que estaría totalmente aterrorizada, no estaría ni mirando la tablet, estaría deseando ver si me tiro directamente al mar o ver cómo narices salgo de ese buque antes de encontrarme directamente contagiada de este virus, porque además han tenido un viaje, señores, muy siniestro que voy a pasar a relatarles. Pero insisto, el buque de donde salía precisamente era de Argentina. Me da igual buque que crucero. Entiéndanlo y pónganle el nombre que quieran. ¿Cómo se contagia la enfermedad? Muy sencillo, por el aire, como la COVID-19. ¿Por qué? Pues porque el aire, al parecer, lleva una porción de partículas precisamente que han estado en contacto con los excrementos y las orinas de las ratas. Y el que inhala precisamente ese aire tiene un problema bastante serio a nivel, obviamente, de salud, porque bien o afecta a los pulmones o bien afecta a la parte renal de nuestro cuerpo. No soy bióloga ni médica, pero más o menos creo que se lo he explicado en condiciones. Bien, bueno, pues el buque, insisto, que además era un buque de alto poder adquisitivo, las personas que allí iban montadas, parte de Argentina, rumbo Cabo Verde. Pero en el trayecto, todos los que se han montado en un crucero sabrán perfectamente cómo funciona, hay diferentes puntos donde este buque para. Bien, en los primeros días del embarque, cuando parte rumbo a Cabo Verde, una persona se empieza a poner muy mala, tan mala que acaba falleciendo en el buque o en el crucero. Y los pasajeros que estaban a bordo de ese crucero han tenido que viajar con el cadáver de esta persona fallecida precisamente durante varios días hasta que han podido desembarcar en una isla. Todo esto con bastante sigilo lo han llevado. Con bastante sigilo. Es algo delirante también. Pero ya no solo es que sea delirante que el cadáver de esta persona la hayan tenido que desembarcar en un punto concreto que tenían previsto precisamente desembarcar y visitar esa zona, sino que evidentemente en diferentes puntos que el crucero ha ido parando, las personas han desembarcado de ese crucero y, oigan, han decidido que o bien se les acababa el viaje o bien pues tomaban precisamente destino a sus países, verán, a través de los aviones. Porque obviamente yo lo entiendo. Desde luego vivir esa pesadilla tiene que ser terrorífico. Pero hubo una gran cuantía de pasajeros que tomaron rumbo ya directo a Cabo Verde. En este trayecto desde el punto último que el buque hizo su parada hasta Cabo Verde han fallecido. No como dice la mema, porque oculta una parte y la otra encima la dice mal. Han fallecido 3 personas y se han contagiado, que sepamos, de momento 8. ¿Y qué ocurre? Que cuando llegaron a Cabo Verde, pues obviamente han acudido allí personas que se dedican pues a este control epidemiológico de Europa, etcétera, etcétera, etcétera. El buque, desde luego, en Cabo Verde ya les explicaron que no iban a desembarcar los pasajeros ni muertos, que allí no desembarcaban los pasajeros, que como mucho lo que podían hacer era desembarcar a los que peor se encontraban, entre ellos el médico, obviamente, porque ha estado en contacto con todos los que estaban contagiados, y llevarlo al aeropuerto, que estaba a una distancia de enfrente, es decir, a 100 metros, digamos, de donde estaba el buque parado. Entonces, insisto, han ido varias personas relacionadas pues con estos temas de epidemiología, de sanidad, etcétera, para rescatar muestras para ver qué narices estaba pasando en este
buque y hoy, precisamente hoy, se ha confirmado que efectivamente estaban contagiados del hantavirus y además en la modalidad andina, que es la más contagiosa a nivel humano. Claro, a partir de aquí ya se ha armado la monumental. ¿Por qué? Bueno, pues por varios motivos. Porque obviamente Cabo Verde, su gobierno, ha dicho que los pasajeros allí no iban a desembarcar. Y ese es el motivo por el que el crucero al final ha tenido que poner rumbo a Canarias, porque en Cabo Verde, ojo, en Cabo Verde no ven ni medio claro que si se desembarcan y toman rumbo precisamente a sus países de origen, no haya allí una epidemia. Y esta es la cruda realidad, les guste escucharla o no. Lo único que han hecho bajo estrictas medidas de seguridad y porque obviamente esto sí ya era motivo de necesidad porque el médico y otro pasajero se estaban ya poniendo críticos básicamente, pues los han trasladado al aeropuerto de Cabo Verde y de ahí han tomado rumbo a Países Bajos. Pero el resto de los pasajeros, pues ahí estaban. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, pues que obviamente los síntomas de esta enfermedad puede precisamente que empiecen a asomarse en el transcurso de 45 días. Es decir, desde que te contagias hasta que puede aparecer la enfermedad, te puede aparecer a los 3 días o al día 45. Y esto es un riesgo. Es un riesgo, porque si hay personas que salen de ese buque y se ponen en contacto con otras personas pensando que son obviamente asintomáticas, pero están sintomáticas y les van a surgir los primeros síntomas de la enfermedad, pues al día 30 entonces ya habrán contagiado, como ocurrió con el coronavirus, pues verán, váyanse ustedes a saber cuánta gente que se hayan cruzado en su camino. Bien, ¿qué ocurre con el conflicto en España? Obviamente todo el mundo nos hemos planteado cuando ha explicado la MEMA en esa rueda de prensa en la que ha dicho que no era transmisible y que había muy poca tasa de que se contagie y un largo etcétera. Mentira, la andina se contagia entre humanos y además en un alto porcentaje, insisto. Decía que solo había 3 pasajeros asintomáticos, que no, que lo que ha habido es 3 muertos y 8 personas que están sintomáticas. Y en el transcurso de la tarde se ha ido sucediendo otro tipo de cuestiones, porque claro, ayer parece ser que ya la OMS le dijo a España, porque obviamente Cabo Verde dijo que Nanay de la China, que a ver si era posible que estos pasajeros que iban en el buque desembarcaran en Canarias y pusieran rumbo a sus países de origen. Todos nos hemos preguntado lo siguiente: ¿no será más sensato que en ese crucero del terror, para no estar estos pasajeros angustiados durante 3 días, porque ahí mismo se ha desencadenado un brote y han fallecido 3 personas, cojan el avión en Cabo Verde, precisamente en el aeropuerto, y vuelen a sus países y punto y final? Claro, el problema viene cuando Cabo Verde dice que de ahí no sale ni un pasajero, pero ni a 100 metros que está enfrente el aeropuerto no, que no va, que no salen. No salen de ahí. Entonces la OMS le ha pedido a España, no por salud pública ni porque seamos un ejemplo de salud pública, como dice, no, sino porque efectivamente Cabo Verde se ha negado en rotundo a que salga esos pasajeros de allí. ¿Por qué? Pues porque no se les garantiza las medidas de seguridad adecuadas, porque lo que se debería de hacer precisamente es dejar, y lo siento por los pasajeros, esos días de cuarentena en el propio barco, para ver si hay más personas contagiadas o no. Lo que no puede ser es que nos pongan en riesgo a toda la población, como ya ocurrió con el coronavirus. Esas personas deberán pasar la cuarentena correspondiente en el barco, y cuando ya hayan pasado la cuarentena y no haya riesgo para nadie, entonces oigan, que tomen su libertad de camino por donde les dé la gana. Pero a lo largo de esta tarde es que además
ya hemos conocido que resulta que se están buscando, obviamente, a los pasajeros que les he dicho que desembarcaron en otros puntos donde el buque precisamente paró y que comaron rumbo en avión, rumbo en otros medios de transporte. ¿Por qué? Pues porque obviamente no tienen ni medio claro que hayan contagiado precisamente a otras personas al precisamente confirmarse que la variable del hantavirus es la variable andina. Bien. Y a todo esto, señores, a las 6 de la tarde nos enteramos que esa persona que precisamente iba en el avión rumbo a Países Bajos, que estaba contagiado de hantavirus, parece ser que de modo muy discreto, tan discreto que nos hemos enterado de puro churro, resulta que su avión medicalizado ha parado en Canarias, concretamente. O sea, es que es alucinante. En el aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria. Allí ha parado ese preciso vuelo porque resulta que ha debido de tener problemas técnicos. Nos hemos enterado de puro churro. ¿Saben ustedes que ese problema técnico ya lo arrastraba ya traspasando Marruecos y el propio Marruecos le ha explicado que allí en sus aeropuertos no iban a aterrizar? ¿Esto lo saben ustedes? Pues yo se lo cuento. Marruecos le ha explicado cuando han empezado a detectar problemas técnicos en el avión que ese aterrizaje que pensaban hacer en algún aeropuerto marroquí, como que no. Entonces, claro, somos nosotros los más solidarios, ¿verdad? Para que nos entre nuevamente otra pandemia. Yo les conté cuando pasó lo del accidente de Alamuz que íbamos a 5 o 6 meses por tragedia y me parece, ojalá me equivoque, se están cumpliendo mis pronósticos. La cuestión, señores, es que este avión al final, donde ha aterrizado sin que el gobierno haya dicho absolutamente nada, es en el aeropuerto de Gran Canaria. La sorpresa ha sido cuando parece ser que cuando ha aterrizado les han explicado que no podían salir los tripulantes del avión, pero ha dicho el avión, el tripulante, el piloto y todo el mundo que necesitaban cambiar de avión, porque había habido un problema técnico. ¿Cómo se ha resuelto este problema? Pues la verdad no lo tenemos ni medio claro. No lo tenemos ni medio claro. Lo cierto es que aquí ya ha habido otro ocultamiento, o mejor dicho, 2 ocultamientos o 2 mentiras. La primera, el ocultamiento de que ese avión ha aterrizado en Canarias. Y el segundo es la mentira de que iban a repostar y que por eso precisamente habían parado en Canarias. No, han parado en Canarias precisamente por motivos técnicos que obliga, insisto, a pagar a todo el pasaje, creo que hasta al enfermo incluido. Bien, y también, obviamente, pues el buque viene rumbo a Canarias, rumbo a Tenerife, para que desembarquen estos pasajeros y a su libre albedrío dejarlos que furrulen por Europa o por donde sean sus países de origen para ver si en esos 45 días de cuarentena contagian a alguien y nos traen otra epidemia del COVID-19. Esto es un puñetero cachondeo. Es un puñetero cachondeo. Es más, la MEMA se ha puesto a decir en la rueda de prensa a las 12 del mediodía que los españoles que están en ese buque precisamente iban a viajar a Madrid, desde Canarias a Madrid, al hospital de aquí del Gómez Ulla. Cuando esto lo ha dicho la MEMA en rueda de prensa, que además también ha dicho que la Comunidad de Madrid era conocedora de todo, que los médicos del Gómez Ulla también. Bueno, pues resulta que 5 minutos después han tenido que salir tanto la consejera de Sanidad aquí en Madrid, como también algún que otro médico del Gómez Ulla diciendo que eso era mentira, que ya no había comunicado absolutamente nada a nadie. Pero ¿qué fiabilidad nos puede dar esta señora? Ninguna. Mientras tanto, lo que va a ocurrir
es que van a volver a hacer las cosas mal, como ya ocurrió con la COVID-19. Y al final la que lo vamos a pagar somos nosotros. Porque, insisto, esos pasajeros tienen que estar en cuarentena en el lugar donde ha existido el brote y no, lo siento por ellos, garantizar su salida hasta que se sepa a ciencia cierta que estas personas no son un peligro para la salud pública de ningún país, de Europa ni del mundo. Punto y final. Pero seguro que esto no lo hacen. ¿Por qué? ¿Qué les interesa? ¿Qué les interesa para que seamos nosotros el país que tengamos que cobijarlo? Porque miren, si Cabo Verde no quiere acogerlos, oigan, pues que se marchen a Países Bajos. No es en Países Bajos de donde era el buque, pues oigan, que vayan a las costas de Francia o a las costas de Italia y que de allí, pues miren, los desplacen a los españoles a España y a los holandeses a Holanda. ¿Por qué tenemos que ser nosotros? ¿Qué queréis hacer? ¿Qué? Verán, mi opinión personal al respecto. Bueno, pues son dos. Después de darles la información, que mañana se la ampliaré a ver si puedo y si no, pues ya tendrá que ser el fin de semana. Verán, pues mi opinión personal, ¿cuál es? Que ya saben que vamos a tragedia por 5 o 6 meses y se está cumpliendo. Espero que ojalá no ocurra absolutamente nada. Mi opinión, pues que sí, que con tal de desviar el foco de atención, esta gente es capaz de cualquier cosa. Estamos en manos de personas que no miran más que el poder, que a ellos les importamos 3 pelotas y media. Discúlpenme el lenguaje. Entonces, a mí no me extrañaría absolutamente nada que esto lo estén utilizando bien como cortina de humo para tapar todos los presuntos casos de corrupción, incluido el del hermano de Sánchez que viene detrás, o bien para desatar aquí otro caos y otra pandemia, supuestamente, y así tenernos bien encerrados en casa mientras ellos supuestamente hacen sus negocios. No me cabe otra, porque un país cabal, que este no lo es y este desgobierno tampoco, no admite precisamente que las cosas se hagan así. Que en 3 días, cuando hay personas que a lo mejor pueden desarrollar los síntomas hasta 30 días más tarde, les dejen desembarcar en Tenerife como si no ocurriera absolutamente nada y los dejen desperdigados por ahí. Y que no avisen ni a las comunidades autónomas, que no avisen ni a los hospitales con qué medios van a atender a esta gente que está contagiada. Eso me gustaría saber a mí, en fin. Un largo etcétera, señores. Es alucinante. Alucinante. ¿Ustedes qué piensan? Yo me lo puedo también imaginar lo que piensan ustedes. Pero mientras tanto, señores, ¿saben una cosa? Pedro Sánchez ni está ni se le espera. Yo hoy no le he visto aparecer ni le he visto decir absolutamente nada al respecto. Es algo. Mientras tanto, en Europa, insisto, se estaban buscando a posibles pasajeros que iban en ese buque y que están desperdigados por Europa y váyanse ustedes a saber si ya empezamos a tener diferentes brotes de este virus. En fin. Bueno, señores, descansen, pasen buena noche y si no nos vemos ni mañana ni pasado, nos vemos el sábado, que les subiré más información al respecto de todo esto. Un beso enorme. Adiós.